Bueno, Sí, en la página de la comunidad también van a estar también todas las oportunidades subidas al campus. Si alguna todavía no subió, nos esperan unos días, va a estar todo ahí también. Acuérdense que eso está bueno que lo tengan también como un hábito cada tanto, volver a recurrir al campus en la sección de oportunidades. Ahí yo voy subiendo todo el tiempo, entonces quizás de repente suben y encuentran 3 nuevas que hace una semana no entraban. Entonces vayan entrando porque todo el tiempo vamos subiendo oportunidades de organizaciones externas que nos comparten con SET y cosas de SET específicamente que las invitamos a participar. Así que esa es la información y el chivo. Y ahora sí, Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas hola tardes. Adriana. Bueno, yo primeramente les quiero decir que, bueno, estoy muy agradecida de la oportunidad, que yo estoy en un momento de mi vida, con casi 60 años, que lo importante empieza a ser qué quiero dejar de lo que yo aprendí o lo que yo pude eh, experienciar en estos años a las generaciones que me van a continuar, ¿no? Y bueno, yo no pude participar de las charlas anteriores, solamente un ratito el día de planificación, que era una parte que a mí me interesaba, porque lo que hoy vamos a ver está bastante ligado a la planificación. Y bueno, en ese momento la escuchaba a Valeria, creo que era el nombre de la persona que dio planificación, que decía que bueno, que ella en su momento no había tenido estas oportunidades que tienen ustedes ahora, y yo no quiero volver a caer en ese lugar común, pero bueno, me parece que está buenísimo que nosotros podamos tenderle puentes a ustedes para ayudarlas, acompañarlas en el proceso del aprendizaje y bueno, y por supuesto que la experiencia es personal, la van a tener que hacer, pero es diferente si tienen una red de contención que me imagino o veo que es este grupo de SET, es una red de contención y a su vez también es como una muestra de oportunidades con las que se pueden encontrar. Entonces me parece sumamente valioso que ustedes participen y me parece valioso que nos convoquen a nosotros a acompañarlas, ¿no? Yo no estoy en el rol de profesora ni que sé mucho ni nada por el estilo. Hace mucho que en un momento estuve enseñando, hace mucho que dejé de enseñar. Entonces, para mí también hoy representa un desafío. Tengo acá un montón de machetes por las dudas que alguna duda se me cruce o alguna pregunta de ustedes no tengo una respuesta inmediata, pero bueno, vamos a tratar de ir dándole forma a estas 2 horas que se vienen. Y lo que hoy vamos a estar viendo son el grupo de procesos que pertenecen al área digamos, el grupo de procesos que están en el seguimiento y control del proyecto, que creo que ustedes específicamente no lo van a estar viviendo, porque ustedes lo que van a hacer, o yo tengo entendido, que ustedes lo que van a plantear es el acta de constitución del proyecto, el proyecto y la planificación, pero no van a ejecutar el proyecto en sí. Entonces, me parecía que, bueno, que va a ser una clase quizás un poco teórica, pero lo que vamos a hacer es encontré algunos artículos interesantes para compartir y leer, y también vamos a buscar ejemplos de la vida cotidiana donde ustedes vean, a mí se me ocurrieron algunos, y ustedes quizás puedan plantearse y lo charlamos, donde ustedes vean cómo o por qué es necesario hacer un seguimiento y un monitoreo de cuando yo tengo un proyecto en funcionamiento, desde un proyecto personal, que puede ser preparar una materia para rendir un final, hasta un proyecto de una organización, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer ese seguimiento para hacer ajuste, para poder llegar en tiempo y forma, en el presupuesto? Así que bueno, vamos a empezar. Yo le comparto la presentación. Quizás voy a necesitar un poquito de ayuda en esta parte. A ver, ahí en compartir, Adriana, compartir abajo, generalmente está que dice compartir pantalla, y ahí te va a salir que si está en PowerPoint, te va a salir para que puedas compartir. A ver. Sí, sí, Ahí perdón. está.
Acá estamos. Sí. Compartir. Bueno, pero en vez de estar al principio, está al final la presentación. No hay Como problema. corresponde, como corresponde. Bueno. En algún momento vamos a ir a leer algunos artículos. Si les resulta aburrido, chicas, leemos uno y después les paso el link de los otros, porque es justo de una persona que es uno de los fundadores del capítulo de Buenos Aires, PMI Buenos Aires. Yo pertenezco a ese capítulo actualmente. Estoy en ese capítulo desde el 2007 y estoy trabajando como voluntaria del 2008-2009. Así que bueno, es un viaje de ida esto de ser voluntaria del PMI, y ojalá en algún momento nos encontremos con ustedes como voluntarias, ¿no? También me gustaría transmitirle que la profesión de dirección de proyectos es una profesión que quizás no es tan conocida o se empieza a conocer más como una profesión. En líneas generales, lo que se suele hacer en muchas organizaciones, o lo que se solía hacer, es elegir a una persona que se destacaba técnicamente en algo como director de proyectos, y bueno, y esa persona lidiaba con un montón de cosas y hacía el aprendizaje mientras iba experienciando los inconvenientes, ¿no? Hoy sabemos que, o tenemos conciencia de que es una profesión que merece ser su espacio. Quizás en las organizaciones recién ahora se está empezando a reconocer la necesidad del gerente de proyectos, la necesidad que ese gerente de proyecto cuente con un equipo, que no sea el equipo técnico que desarrolla o ejecuta las tareas del proyecto, sino que es el equipo que lo asiste a él. Y yo veo en ese aspecto, yo veo una oportunidad muy grande para la gente joven. Y esa oportunidad está traída de la mano del PMI. Yo la veo, que el PMI ofrece certificaciones iniciales que son válidas en cualquier lugar de la Tierra. Entonces es una oportunidad que pueden llegar ustedes a barajar cuando, no sé, estén terminando su formación secundaria y piensen en una alternativa. A mí me parece que es una oportunidad que me gustaría que la tuvieran dentro del abanico de elecciones posibles. Como una sugerencia, me gustaría que tuvieran, y que inclusive pudieran hablar con gente que está ya formada, que los pueda acompañar, porque es una posibilidad laboral inmediata, que no requiere, por ejemplo, hay certificaciones iniciales que no requieren títulos de grado. Entonces, me parece que es una posibilidad que a ustedes les daría trabajo, y la posibilidad después con eso poder ayudarse a plantear otra carrera universitaria donde necesiten otro tipo de recursos económicos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje, un poco el mensaje que me gusta darles, y que yo siempre trato de transmitir a la gente cuando tengo la oportunidad de que me den un pequeño espacio para hablar de PMI y las oportunidades. Y por otra parte, este trabajo de voluntario también es un trabajo que acerca a la gente, que empieza a tejer de apoyo y de contacto. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro capítulo tenemos bolsa de trabajo. O sea, se empiezan a dar un montón de oportunidades que en una comunidad que está bueno que ustedes tengan presentes alternativas. Bueno, hoy, como les comenté, me pasé de largo. Vamos a estar viendo los grupos de proceso de seguimiento y control. En algunos textos puede aparecer monitoreo y control en vez de seguimiento, pero tengan presente que seguimiento y monitoreo serían, en este momento significa lo mismo para ustedes. Y no sé si esto lo vieron en las teorías anteriores, porque no pude estar, pero bueno, lo que quería comentarles es que
el grupo de procesos que plantea el estándar del PMI, que es el PMBOK, que es en el que nosotros nos estamos basando para transmitirle un poco a ustedes los conocimientos, sigue lo que se llama el ciclo de Deming. Deming fue una persona que fue un pionero de la calidad allá por fines más o menos en la década de los años 50 del siglo pasado, o sea, de 1950, fue una persona que decía que el ciclo que sigue la calidad es, planeo, hago una planificación, empiezo a ejecutar lo que planifiqué, hago un seguimiento y control, y eso me da algunas pautas de si estoy medianamente siguiendo lo que había, cómo van los procesos, cómo va la ejecución respecto de lo que había planificado, y si tengo que hacer ajustes, los hago en la planificación y vuelvo a ejecutar. Y esta es la idea que siguen los grupos de proceso que están en el estándar del PMI. O sea, siempre voy a estar, siempre va a haber una etapa inicial de planificación, empiezo a ejecutar, no voy a llegar hasta una planificación tan finita, sino que hago una planificación de lo más cercano en forma más finita, de lo más lejano en forma más granular, ahora lo vamos a ver un poco, y ya empiezo a ejecutar. Y a medida que ejecuto, empiezo a hacer un seguimiento y control para ver si esos planes que hice están ajustados a lo que está sucediendo. Y esto es porque estamos en un contexto que puede llegar a cambiar, el contexto tanto del negocio como del mundo, digamos. Quizás una organización se plantea en un momento llegar a un cierto público con un artículo que en ese momento considera innovador, y puede llegar a pasar que mientras está ejecutando para ese producto, aparece otra marca y lanza al mercado ese artículo innovador. Entonces ya tiene que replantear ese producto que iba a sacar en el mercado, porque ya deja de ser competitivo, digamos. Entonces, por esto es que siempre en nuestros proyectos surgen estos contextos que pueden hacer que lo que habíamos planificado tenga una necesidad de ajuste. Y otra cosa que va de la mano de lo que vimos anteriormente es que, si bien ustedes por ahí, o lo que se les transmitió a nivel teoría en estas clases fue que, bueno, los procesos de iniciación, los procesos de planificación, los procesos de ejecución, los de control y los de cierre, no suceden como en un compartimiento estanco. Es decir, yo no hago esto y después me olvido que hice esto y empiezo a hacer esto y después lo dejo en este cajoncito y empiezo a hacer esto, sino que siempre van interactuando, y vamos a ver que a lo largo del ciclo de vida del proyecto a veces se solapan, como muestra en este gráfico. Es decir, yo puedo hacer una planificación, como dije, de lo más cercano, más finita, de lo más lejano, un poco más gruesa, y ya empiezo a ejecutar, porque ya quizás tenga que mostrarle al cliente algo de lo que le voy a ofrecer para que haya una devolución, y eso quizás me signifique un ajuste en el cronograma, un ajuste en el alcance. Entonces, voy a estar solapando continuamente estos procesos. Se ve que no es algo estanco. Quizás por cómo se transmite en la teoría, y si ustedes toman el libro, el libro de PMI, el estándar de proyecto, por lo menos hasta la versión sexta, ahora ya se modificó mucho en la versión séptima, que es la actual, quizás parecía una cosa así muy estanca. Inclusive cuando nosotros nos preparamos para rendir, es como que a veces cuesta, como está organizado el libro, hay que después bajarlo a la realidad para continuamente ver cómo van interactuando los procesos y cómo determinados procesos entregan información a otros procesos, ¿sí? Bueno, acá un poco también más de esto, o sea, cómo nosotros en los procesos de iniciación, que a veces las organizaciones tienen muchos proyectos, o un programa de proyectos, o un portfolio, le dicen un portafolio de proyectos,
no programas, disculpen, me equivoqué ahí, un portafolio de proyectos tienen que elegir de acuerdo a los recursos, de acuerdo a cómo está el contexto, eligen determinados proyectos para llevar a cabo, de acuerdo a la estrategia de la organización, o puede ser que haya proyectos que no es, quizás esto ya se lo comentaron, hay una regulación nueva en el país. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, en Argentina, hemos visto el año pasado continuos cambios en los sitios, los home banking, porque había, por ejemplo, determinados, si una persona recibía un subsidio del Estado debido a la pandemia que no podía trabajar, entonces no podía comprar dólares, o sea, había continuamente cambios en el contexto y en las regulaciones que daba el Estado, y entonces eso impactaba, por ejemplo, en los sitios de los home banking. Entonces, a veces las organizaciones emprenden proyectos porque hay regulaciones que así, así lo indican. Y como organización me tengo que ajustar, o se tiene que ajustar a esa organización. Entonces hay una selección de proyectos, después empieza la planificación. A medida que planificamos ya podemos estar ejecutando algo. Mientras ejecutamos, hay momentos en la ejecución que hacemos revisiones. Esas revisiones o ese seguimiento y control puede impactar en la planificación, inclusive en la ejecución. Y después también están los procesos de cierre, que algo vamos a ver hoy de cómo serían los procesos de cierre de un proyecto. Bueno, lo que vamos a estar haciendo en este grupo de procesos, que vamos a ver que nosotros nos vamos a enfocar en este momento, vamos a enfocarnos en 4 o 5 procesos que vamos a estar después mirando un poquito más detenidamente. En realidad, en este momento del seguimiento y control o monitoreo y control es donde el director de proyecto tiene todo el trabajo, digamos. Porque el director de proyecto es el que revisa y sigue el progreso del proyecto, determina si las variaciones que encuentra cuando revisa y sigue ese progreso ameritan o requieren una acción correctiva o una solicitud de cambio. También tiene que estar viendo si puede influir en los factores que ocasionan cambios. Si bien esto parece un poco contradictorio con las metodologías ágiles que dicen bienvenido al cambio, hay algo que la metodología ágil también abraza. Si bien abraza el cambio, lo que hace es, durante una iteración, digamos, lo que se va a realizar en esa iteración permanece fijo. Entonces, el cambio, si bien es, según los marcos ágiles, es bienvenido, también mientras el equipo está trabajando, tenemos que influenciar en los factores que ocasionan cambios. Se pueden aprobar o rechazar las solicitudes de cambio. Para eso vamos a tener que realizar el control integrado de cambios, que después vamos a verlo un poquito más en detalle. Revisar el enunciado del alcance del proyecto para asegurar que se cumplan siempre los objetivos y que los cambios que se aprueben estén porque caen dentro del alcance. Después vamos a estar gestionando la configuración para que todos los involucrados conozcan la última versión de los documentos del proyecto, porque si hubo un cambio que impactó, por ejemplo, en la estructura del desglose de trabajo o en el plan de administración de proyecto, tengo que estar, como director de proyecto, tengo que estar segura que la gente, los involucrados, accedan a la última versión, porque además, en el próximo momento que yo realice, como director del proyecto, realice el seguimiento y control del proyecto, tengo que medir contra la última versión, porque si no, estoy midiendo contra algo que no me va a servir. En este grupo de procesos también vamos a estar obteniendo la aprobación del cliente de los entregables intermedios. Si hay una solicitud de cambio, tengo que informar a todos los interesados. Bueno, un poco lo que hablé antes, actualizar el plan y los documentos de proyecto, creando proyecciones, pronósticos acerca de
en este momento del proyecto estoy en tal situación, entonces cuál es el pronóstico respecto de los costos del proyecto, respecto del cronograma del proyecto, realizando el control de calidad y realizando el monitoreo de los riesgos. Bueno, entonces en este grupo lo que vamos a estar midiendo es, en este grupo de proceso de monitoreo y control, vamos a estar midiendo el desempeño del proyecto, y básicamente es para determinar la salud del proyecto y hacer los ajustes que tengamos que hacer, ¿no? Se hace el seguimiento y control de todos los procesos que hemos definido y utilizado para iniciar, para planificar y ejecutar. Es decir, como de nuevo quiero reiterar, este es el grupo donde básicamente el director del proyecto despliega todas sus habilidades. En las tareas de ejecución del proyecto está la gente técnica. Y yo un poco quería comentarles algo que sucedió, que yo escuché, por ejemplo, en uno de los partidos de la Copa América, que hace poquito se jugó. Escuché a un periodista que quizás, no sé, era un razonamiento de él o quizás realmente sucedió así. El director técnico de la selección argentina, en los últimos partidos, creo que en el penúltimo, esperó, por ejemplo, los cambios que hacía el director técnico del equipo al que enfrentaba Argentina para hacer los cambios, ¿no? Entonces, eso yo lo interpreto como un seguimiento y control del proyecto. Para el director técnico de la selección argentina, en ese momento, ese partido era el proyecto. Entonces, él planificó ese partido, me imagino que habrá mirado, qué sé yo, partidos donde la selección rival, cómo jugaba, cómo se paraba la cancha, cómo planteaba el director técnico de la otra selección los partidos, qué estrategia jugaba, qué estrategia utilizaba. Entonces, de acuerdo a eso, el director técnico de la selección argentina planteó, por ejemplo, el primer tiempo, o el equipo con el que salía en el primer tiempo. Ahí el equipo pasa a ejecutar el proyecto que era el partido, el primer tiempo, con su líder del equipo, que en el caso de la selección argentina es Messi. Pero el director técnico del proyecto, que era el director técnico del equipo, está mirando por afuera y viendo qué es lo que está pasando. Y a lo mejor decide que un jugador en ese momento no está rindiendo lo que él o como él había planificado el partido, y decide hacer un cambio. Pero también tiene una restricción, que, bueno, puede hacer tantos cambios a lo largo de todo el partido. Entonces, por ejemplo, este periodista evaluaba que el director técnico de la selección argentina hizo los cambios recién después que el director técnico de la selección, que en ese momento estábamos enfrentando, había hecho los cambios. Porque jugaba con la estrategia del otro director para saber qué jugador de la selección argentina convenía cambiar y en qué rol ponerlo. Yo no quiero traer esto a colación porque, bueno, muchas veces, primero para hacer la diferencia del director técnico de la selección y el líder de la selección, digamos, ¿no? El líder de la selección es, en el caso Argentina, Messi, y es el que quizás plantea, mientras están jugando el equipo, da los mensajes o plantea algunos cambios mientras estamos ahí, mientras está el equipo en la cancha. Pero el director está mirando por afuera y viendo lo que está pasando, ¿sí? No sé si les queda un poco más claro con este ejemplo o si enredé más la situación, pero me gustaba traerlo para comentarles lo que a mí en ese momento, cuando escuchaba el partido y cuando lo miraba, bueno, por una deformación profesional lo pasé inmediatamente a esto y hice la analogía entre lo que hacemos nosotros, los directores de proyecto. Bueno, vamos a ver ahora procesos que están dentro del grupo de procesos de monitoreo y control y pertenecen a el área de integración. Esto creo que ustedes algo habrán visto cuando se les planteó un poco cómo plantea el estándar del PMI. El estándar del PMI plantea distintas etapas del proyecto, que ya vimos que son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, y distintas áreas de conocimiento donde hay gestión, ¿no?
Entonces, un área de conocimiento es la integración, y esa área de conocimiento que es la integración tiene dos procesos que están dentro del grupo de procesos de monitoreo y control. Entonces, en la gestión del área de integración es básicamente donde el director de proyecto pone las manos en la masa, porque es lo que es básicamente la goma de pegar de todos los procesos que se aplican en la administración de proyectos. Es decir, es lo que une, es el hilo conductor, es lo que arma el rompecabezas, porque ahí, en ese área de gestión de la integración, voy a estar haciendo procesos que están en todas las áreas de conocimiento, y es el área de conocimiento donde el director de proyecto realmente ejecuta todo su trabajo. Como acá bien dice la integración, es una habilidad crítica para los directores de proyecto. Es decir, es ese gran cuadro que, por ejemplo, yo les contaba que tenía el director técnico de la selección argentina. Ese gran cuadro es el que tiene que tener el director de proyecto, y es una habilidad que tenemos que desarrollar. Algunos de los procesos que están en este área suceden una única vez. Por ejemplo, en general, el acta de constitución del proyecto lo hacemos una única vez. Eso no quiere decir que no haya distintas versiones de ese acta, pero una vez que el acta se da como aprobada y se cierra, no vuelvo a revisitar ese proceso y lo vuelvo a hacer. Pero hay muchos otros procesos que se superponen, ¿no? Por ejemplo, puede haber un cambio en un requisito que puede estar puede haber muchos motivos. No sé si quieren que hagamos como un brainstorming por qué puede haber un cambio de requisitos en un proyecto. Pero, por ejemplo, puede pasar que un interesado no fue identificado, entonces ahora necesito hacer un cambio de requisito que influye en el alcance, en el cronograma. No sé si ustedes quieren dar algún ejemplo. Hagamos, Adri, hagamos un brainstorming. Hola, Adri, perdón, buenas tardes. Hola. Me sumé tarde, llegué tarde porque no encontraba sándwich, entonces nada, llegué tarde, perdón. Hagamos un brainstorming, Adriana, con las chicas, a ver qué les parece a ella, cuáles pueden ser esos cambios que pueden surgir dentro de nuestra planificación, y a ver qué es lo que ellas han evaluado dentro del proyecto de cada una de ustedes. Háblennos de sus proyectos. A ver, las leemos por el chat. Me gustaría, y después yo les cuento algunos casos que son como icónicos, digamos, Claro. hasta en la ciudad donde yo vivo y todo. Así que bueno, apago yo mi silencio, o bueno, que mi silencio porque no encuentro dónde. Acá está. No, tranquila, no hay problema. Las que quieran levantar la mano o las que quieran escribir por chat, yo les leo por chat, y si no, las que quieran escribir o levantar la mano y prender el micrófono, adelante. ¿Quieres plantear la consigna, Adri? Plantearle la consigna. Bueno, por ejemplo, yo sé que ustedes nos van a ejecutar en este momento el proyecto, pero a lo mejor se les ocurre qué podría pasar con esos proyectos que están planteando o que están armando con sus coach, o algún proyecto de la vida personal que ustedes hayan planificado de alguna manera y hubo un cambio de requisitos en el camino. ¿Cómo se les ocurre, o si saben algo puede ser totalmente personal, el cambio de requisitos? O sea, puede ser un proyecto personal que ustedes hayan tenido que hacer un replanteo de lo que se habían planificado, o puede ser un proyecto que hayan estado trabajando con alguien, o puede ser este proyecto que estén planteando en este momento. Mira, acá tenés uno, Adri. Dice, Martina Álvarez dice, puede ser por los cambios en las regulaciones de las instituciones que implique incluir nuevos requisitos en el proyecto para cumplir la regla. Claro. O te corran las fechas, límites para inscribirse en algo. Eso sucede mucho en materia comercial. Sí, y como hoy contaban, quizás no estaba Sergio al comienzo, que por ejemplo el año pasado yo vengo del área de sistemas, o sea, tengo una formación en informática. Entonces, por ejemplo, veía los cambios de regulaciones en
en esto de, bueno, cómo se compran dólares y no se compran dólares a través del home banking, y me imaginaba el estrés de la gente que estaba haciendo desarrollo de los home banking, ¿no? Porque las regulaciones cambiaban mucho. Y ni hablar de la FIP en la Argentina, que es bueno, el órgano recaudador, Número digamos, uno. de Es tu impuestos. principal accionista o tu principal O socio. sea, tienen continuamente cambio de regulaciones. Por ejemplo, nosotros ahora, yo trabajo en el área de informática del Senado de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en el sistema que hace la ejecución presupuestaria del Senado, hemos incorporado el padrón de ARBA porque es la forma más sencilla de poder retenerle, como el Senado actúa como un agente de retención de impuestos. Incorporamos a las aplicaciones el padrón de ARBA porque es la forma más actualizada que tenemos para poder retener a los proveedores. Entonces, como hay tantos cambios de las recategorías, y recientemente hubo un cambio de categoría de monotributo y todo, entonces para una manera de estar actualizado, lo que nos parecía mejor era eso. Pero, por ejemplo, acá nos dice Fabiana Castro, si querés, Fabiana, puedes encender tu micrófono y explicarlo o desarrollar la idea, pero habla de un cambio en el público, habla de un cambio digamos, en quién vendría a ser el cliente de nuestro, o mejor dicho, el usuario del producto que estamos desarrollando con este proyecto. ¿Es así, Fabiana? No sé si quieres corroborarlo. Ah, me pueden prender el micro. ¿Pero qué? ¿No pueden encenderlos ustedes, sus micros? ¿O los tienen bloqueados? Ah, bloqueados los micros. No, no están bloqueados los micros. Sí No, no pueden están prender. bloqueados. Sí pueden encenderlos. Dame un segundo que ya te busco, Fabiana. A ver, ¿dónde estás? Puede ser que cuando se armó la sala habrá sido que... A ver. No, no, no están bloqueados. No, no están bloqueados, ¿eh? Yo puedo hablar, por ahí Sí, es de su computadora. ¿Sabes qué va a pasar, Fabiana? Si querés, sal y vuelve a ingresar porque a veces no se configura el audio. Entonces, por eso no te habilita encender el micrófono. Así que puede ser eso. Bien, yo le voy a contar algo. Por ejemplo, un cambio en los requisitos que te puedo contar yo, Adri, relacionado a este proyecto. Por ejemplo, me acuerdo qué fecha fue cuando comenzamos. ¿Fue el 10 de julio? Sí, aproximadamente, sí, el 10 de El 10 de julio. julio. Bueno, el 9 de julio, a las 11 de la noche, nos enteramos que había una de las coaches que al día siguiente en la ciudad en la que estaba iba a tener un corte programado de electricidad. Esa coach nos dijo que no podía estar, entonces uno de los coordinadores, hola, se tuvo que formar como coach, más o menos como hasta las 2, 3 de la mañana, para, por supuesto, tener digamos, consolidar el equipo que estaban trabajando. Entonces, nosotros teníamos programado el alcance, teníamos programado los requisitos que estaban preestablecidos, entonces vino un cambio de afuera del proyecto y nada, lo tuvimos que solucionar sobre la marcha. ¿Teníamos background? Sí, había background, había gente, lo que sucedía con los suplentes, lo que pasa es que por el horario en el cual se comunicó fue muy difícil incorporar un suplente, porque imagínate tú avisarle a alguien con menos de 10 horas de inicio, estando entre medio de la hora de sueño, así que esos son cambios que suceden en los proyectos, hay que saber tener esos background. Fabiana, ahí pudiste con tu micrófono, querés encenderlo, y después tengo un mensaje de Alexia Tapia, que ya lo voy a leer después que hable Fabiana. Ok, Liz, ahora sí puedo prender el micro. Bueno, en sí yo me refería justamente a lo que estaba diciendo, ¿no? Con el tiempo van cambiando como las tendencias, y eso es lo que pasa de repente con proyectos que se hacen muy extensos, y con el tiempo el público cambia, porque crece una nueva tendencia, y eso pasa cuando se trabaja con un proyecto referente a eso. Por ejemplo, me tocó hace algún tiempo trabajar con un proyecto tipo de moda, algo por el estilo, que tenía que ayudar a una amiga. Y pues pasó de la nada, ella se aprende las tendencias y todo, y de una semana u otra me cambia, me dice, no, no quiero esta estructura, quiero esta de aquí. ¿Por qué? Porque cambió la tendencia de ropa, ya no se utiliza esto, no se utiliza esto. Yo como que, ok, lo cambiamos, está bien. Y cuando yo le pregunté por qué, me dijo que porque el público ya no miraba
esa tendencia de la misma forma. O sea, ya no había tanto público en eso, tenían que mirar, y eso pasa con algunas empresas. Tienen Sí. que estar constantemente, y eso se le llama mucho la moda rápida, pero no es sostenible eso. Eso no es sostenible, pero bueno. No es sostenible para los proyectos, pero habitualmente la administración es sostenible a futuro. Los productos siempre tienen que haber, y esto, Adri, si quieres me puedes acompañar y me puedes ayudar, cuando, por ejemplo, las mentalidades ágiles, los trabajos que se puede hacer dentro de agilidad, y tiene que ver mucho en tecnología, de que esos requisitos que tienen que ver con el cliente, o que tienen que ver con el usuario de nuestro producto a veces, eso tiene que estar siempre en constante, digamos, en constante revisación. Más que todo en tecnología es así. Sí, básicamente lo que se puede hacer siempre es en una primera etapa de diseño, ya hablando en un marco ágil, ¿no? En una primera Sí, sí, etapa sí. de diseño, en general se confeccionan prototipos para ayudar al usuario a definir un poco, al cliente a definir un poco lo que quiere y establecer un alcance, porque si no, no se puede empezar a trabajar. Algo fijo tenemos que dar, y como yo le contaba, en las iteraciones, si estamos usando marcos ágiles para administrar un proyecto, en las iteraciones el alcance permanece fijo, yo no cambio en la mitad de iteración algo, porque eso produciría un caos. O sea, si bien hay ambientes caóticos, quizás los marcos que nosotros estamos viendo no son para realizar proyectos en ambientes caóticos. Hay otros tipos hay un marco que se llama Cinefin que evalúa cómo, según el contexto en el que estoy trabajando, si es estable, si es caótico, qué tipo de marco se puede llegar a utilizar. Pero cuando se fija lo que se va a realizar en una iteración, eso permanece fijo. Bien, Si entonces, no, ¿qué podemos sacar de colorario de esto? Y les pregunto a las chicas. Lo acaba de citar Adriana perfectamente. Las voy a leer en el chat, que me digan ustedes qué es el punto que acaba de decir Adriana, que lo vimos, creo que lo vimos con Nati Boto. Mientras leo lo que compartió Alexia. Alexia decía que cuando una vez tenían planeado inscribirse en un juego regional de básquet, cuando fueron, nos pidieron el documento de la escuela o documentación de la escuela, de dónde éramos, aparte nuestros, como la autorización de los padres para que puedan participar. Bueno, algo así. Fue un cambio que no esperábamos. Bueno, eso es cuando se hizo ese análisis, o no, Adri, cuando se hizo ese análisis de los riesgos o de cuáles eran los verdaderos requisitos que tenían nuestros proyectos, suele suceder, por allí en los proyectos ponemos mucho más ojo, pero en estas situaciones de la vida real nos pasa muchas veces, cuando tenemos que ir a hacer un trámite, nos salen 10 millones de cosas que no tenemos en cuenta, ¿no? Sí, o a veces pasa, por ejemplo, que cambiaron los requisitos y no está actualizado, porque Tal cual. lo que hacemos usualmente es consultar primero en algún lugar del sitio web o algo, qué sé yo, qué documentación tengo que llevar. Pero bueno, pero muchas veces puede pasar que ese sitio web no esté documentado con la última actualizado. Eso que Exactamente. actualizado. No, yo le quería comentar, si no hay otra cosa en el chat, le quería comentar dos casos. Uno que fue en la ciudad de La Plata, donde yo vivo, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, para las personas que no viven en la Argentina. Acá hay dos equipos de fútbol, sigo con los ejemplos de fútbol, no porque sea futbolera, sino porque, bueno, hay dos equipos de fútbol que están en la primera división, Gimnasia de Esgrima y Estudiantes de La Plata. Okay. Y Estudiantes de La Plata los dos tienen su estadio en lo que se llama el Bosque de La Plata. Estudiantes decide hacer un rediseño del estadio, ya ahora lo terminó, es un estadio así, digamos, que tiene un nivel de los estadios europeos, quizás pequeño, pero de los estadios europeos. Pero al comienzo la obra estuvo detenida un montón de años porque había una regulación de la municipalidad que le impedía hacer la refacción que ellos querían hacer. Entonces, fíjense cómo no considerar ese interesado les detuvo la obra. Exactamente. Con los costos que eso tiene, porque a lo mejor yo tengo una persona que financia esa obra o una persona que quiere poner dinero, pero al ver eso retira sus fondos. Exacto. Es un riesgo bastante grande. Fue un impacto muy grande. Lo que le pasó, digamos, tuvieron que lidiar con mucho para conseguir que la Municipalidad de la Ciudad de La Plata le autorizara la obra.
y estuvieron detenidos fácilmente como 1 año y medio o más en la construcción. Y otro caso que para mí fue emblemático acá en la República Argentina fue cuando se decidió trasladar el monumento de Colón, que estaba ahí frente a la Casa de Gobierno Nacional, se lo decidió trasladar, y estuvo la comunidad italiana que rechazaba el traslado, y Por ser yo genovés. en ese momento iba mucho a Capital Federal y veía la grúa parada ahí Sí. y pensaba porque esa grúa estaba parada y la empresa que tenía la grúa parada ahí le cobraba al Estado los Obvio, días que estaba por parado. obra. Le cobraba esos días, y mientras que la grúa estaba parada estaban tratando de resolver dónde iba a parar la estatua de Colón, si iba a parar a la costanera de Buenos Aires, o no sé, o se quedaba ahí, o qué sé yo. Pero bueno, fue un interesado que no se tuvo en cuenta, y fíjense cómo para un proyecto. Entonces, por eso a veces cuando hacemos el análisis de interesado hay que detenerse y buscar, digamos, si hubo un proyecto similar, cuáles fueron los interesados, plantear, detenerse el tiempo que sea suficiente y necesario como para identificar todos los interesados, porque a lo mejor estos cambios de requisitos al comienzo del proyecto tienen un impacto, a lo mejor no, tienen un impacto diferente, un costo diferente, que un cambio de requisito en la ejecución del proyecto. ¿Mm? Es más fácil prevenir que remediar. Es mucho más barato también. Sí, es mucho más barato, sí. Es mucho más barato. Y además hay un costo que también es el costo emocional del equipo de proyecto. Sí, por supuesto. Porque el costo monetario, a veces, por ejemplo, yo que trabajo en un organismo público, la verdad que no se mide el costo monetario de los proyectos. En las entidades públicas, por lo menos donde yo trabajo, no se mide. Porque estamos ahí, somos personal, digamos, en condiciones de relación de dependencia, entonces no se mide. Pero el costo emocional sí es importante en todos los aspectos, ya sea en una organización donde se miden los costos monetarios y en una organización donde no se miden. El costo emocional que puede sufrir un equipo cuando ve que el proyecto que estaba llevando a cabo se ve detenido por una cuestión así, ¿no? Exactamente. También hay que tener en cuenta mucho, Adrián, y esto me vas a reafirmar en lo que digo, el costo de oportunidad que pierde, por ejemplo, las PMO cuando no hacen un buen trabajo al momento del relevamiento de los riesgos, porque, como vos decías, por allí todos estos riesgos que te frenan un proyecto hace que tu sponsor no siga confiando en vos y retire los fondos. Y eso implica mucho en la carrera de esa PMO y saber que es como una marca, es como un punto que decir, si vas a trabajar con ellos, ten en cuenta esto. Entonces eso también te marca, y esto para que lo tengan en cuenta ustedes a futuro, con sus desarrollos profesionales, sepan que a veces, cuanto más tiempo y más esfuerzo le pongan a la planificación y puedan prevenir lo más que puedan los riesgos negativos, ¿no? Riesgos que vayan a romper la estructura de sus proyectos, les va a repercutir de una manera muy positiva, tanto en el prestigio profesional que van a tener, en el desenvolvimiento dentro del mercado de profesionales, así que ese punto es fundamental. Sí, y en realidad también vamos a ver que esto en el seguimiento y control hay mucha recopilación del aprendizaje. Y Sí, eso es una experiencia que como directores de proyecto tenemos que llevarnos, y a su vez también ser generosos con los que recién empiezan, ¿no? Porque el conocimiento que no se comparte no es conocimiento. Entonces, el tema de alguien que empieza en sus primeros palotes, como podrían llegar a ser ustedes, está bueno que tengan siempre que estén bajo, digamos, el mentoreo de alguien que les pueda ir ayudando, acompañando a descubrir, no allanándole todo el camino, pero sí acompañando en el descubrimiento que está bueno que ustedes hagan, ¿no? Sí, sí, la experiencia que podemos compartir es buenísima. ¿Saben las veces que yo he chocado, chicas? Miren. No se imagina. Así que bueno, Adri, podemos continuar. Te dejo si continúas. Ya ahí terminamos con esta dinámica. Sí, bueno, entonces en el grupo de proceso de monitoreo y control
vamos a tener dentro, que pertenecen al área de conocimiento de la integración, vamos a estar viendo dos procesos. Uno es el dar seguimiento y control al proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, y el otro es realizar el control integrado de cambios. Bueno, ¿qué pasa en el proceso dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto? Este proceso, a lo mejor si ustedes por ahí encuentran en el estándar del PMBOK, me estoy referenciando siempre a la 6ª edición, se llama monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Entonces, lo que se hace es observar lo que está sucediendo en el proyecto en este momento, saco una foto de este momento y lo comparo con lo que planeé. O sea, en determinado momento el director del proyecto tiene como, va observando lo que va pasando a lo largo de toda la ejecución, va recopilando información y en determinado momento compara contra lo que planifica, lo que se planificó, y pueden suceder, por ejemplo, las solicitudes de cambio. Entonces, un poquito, a ver, voy a checar esto porque no veo acá. Bueno, entonces, se compara el rendimiento real del proyecto, lo que está pasando, contra el plan de administración del proyecto. Se evalúa ese rendimiento y se determina si es necesario indicar algún tipo de acción correctiva o preventiva. Ahora, en unos momentos más vamos a ver las diferencias, ¿no? La correctiva es tratar de realinear lo que está pasando en el proyecto para que se puedan cumplir con los planes que se habían pactado. Y la preventiva es tratar de evitar futuros desplazamientos. Supervisar los riesgos del proyecto. Nosotros en el proceso de planificación deberíamos, y es aconsejable hacer una identificación de riesgo de ese proyecto, y después tenemos que hacer un seguimiento de riesgos. Este seguimiento de riesgo puede estar y debe estar atado al momento del proyecto, porque quizás, por ejemplo, si en un proyecto yo tengo planificado alquilar una máquina y el riesgo puede ser que esa máquina en el momento que la tengo que alquilar no está disponible, yo tendría que tener ese riesgo ahí, digamos, dentro del cronograma y dentro del manejo de riesgo, tendría que tener el riesgo pendiente de que si puede, en tal momento puedo necesitar una máquina y quizás no esté disponible. Y en las alternativas de cómo mitigar ese riesgo. Pero a lo mejor eso sucede en una etapa del proyecto y una vez que esa etapa fue superada, yo ya no le tengo que hacer más seguimiento, porque hacer seguimiento de algo que ya no va a suceder implica un costo en tiempo, en esfuerzo de una persona. Hay una persona que está dedicada a una cosa que ya no va a suceder cuando yo puedo dedicarla a otra. El director de proyecto también tiene que tener en cuenta que las personas que trabajan con él en el equipo pueden estar motivados si enfrentan desafíos y no se hacen un trabajo rutinario. Entonces, tengo que tener en cuenta que si hay una situación que ya dejó de ser riesgosa para el proyecto, la desactivo y la persona que estaba haciendo ese seguimiento puede pasar a aprender otra cosa y a hacer otra cosa. También vamos a mantener una base de información precisa y actualizada con respecto al producto o productos del proyecto, para ver, digamos, que la documentación esté de acuerdo a lo que está pasando con los productos intermedios del producto final. Proporcionar información para respaldar el informe del estado de situación, saber a quién tengo que informar y qué tengo que informar y cómo lo tengo que informar. Y además este proceso coordina con otros procesos del grupo de seguimiento y control, que vamos a ver hoy, que son, por ejemplo, validar el alcance, controlar el alcance, controlar el cronograma, los costos y el seguimiento y control de riesgos. Bueno, yo no sé si se alcanza a ver bien este gráfico acá, porque si no también lo podría compartir desde la aplicación que usé para hacerlo. Este gráfico está un poco sacado, digamos, un poco lo extraje y le di un formato diferente del estándar del PMBOK, y lo que intenta reflejar es cómo
el proceso dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto interactúa con los demás procesos de distintas áreas de conocimiento. O sea, recibe información de determinados procesos, en este caso estaría recibiendo información de, por ejemplo, validar el alcance, controlar el cronograma, controlar los costos, la calidad, monitorear el riesgo. Estos son los procesos que vamos a estar mirando un poco hoy más detenidamente. Recibe información de esos procesos y a su vez origina información que van a parar a los procesos de realizar el control integrado de cambios, dirigir el equipo, gestionar las comunicaciones, monitorear los riesgos. No sé si se ve, igual esto está disponible después para las chicas, ¿no? Así que no sé si quieren que lo muestre desde la aplicación, si tienen Después, si querés, le compartimos a Adriana tu presentación, no hay problema. Bueno. Y el otro grupo, el otro proceso que vamos a estar viendo dentro del grupo de monitoreo y control es realizar el control integrado de cambios. ¿Por qué hablamos de control integrado de cambios? Es decir, los cambios que se realicen y se ejecuten en el proyecto tienen que ser cambios aprobados. No podría pasar de hacer un cambio porque hubo un integrante del equipo que pensó que era mejor para el cliente tal o cual cosa. Porque eso vamos a ver después, que es lo que se conoce en la jerga de los directores del proyecto como gold plating. Es decir, el cambio debe ser, una vez que está planteado el cambio, debe ser aprobado, y esa situación de aprobar el cambio es sí o sí requiere que pase por este proceso, que se llama realizar el control integrado de cambio. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en este proceso? Analizamos todas las solicitudes de cambio que recibimos luego de hacer el proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto, o sea, el proceso anterior. Las aprobamos y las aceptamos o las rechazamos, ¿no? Todo debe estar documentado, es decir, si se rechaza un cambio, se debe también decir por qué se rechaza, porque podría llegar a pasar que en otro momento del proyecto vuelvo a pasar y solicito el mismo cambio. Entonces, si yo documento que un cambio está, o si el equipo de dirección de proyecto documenta que un cambio está rechazado, está bueno que se explique el motivo por el cual se rechazó y después se pueda usar ese repositorio de conocimientos para abrevar en él y no perder más tiempo, digamos. Se gestionan cambios a los entregables que produce el proyecto, o sea, se pueden gestionar cambios al producto siempre que estén contemplados en el acta de constitución del proyecto, y cambios a los documentos del proyecto. O sea, puede haber dos tipos de cambios. Puede haber un cambio en el producto que necesariamente va a impactar en cambios en el documentos del proyecto. Bueno, este es un proceso de control que se tiene que realizar siempre, desde la iniciación del proyecto hasta su cierre. Recuerden que vimos que si bien ustedes en este momento accedieran al estándar que propone el PMI, verían como que hay, a veces está como organizado como si sucedieran en cajoncitos. Esto está continuamente solapado, y recuerden el ciclo que vimos de MIM, digamos, que había planificación, hacíamos y chequeábamos y volvíamos a planificación. Es decir, siempre hay como un flujo que va sucediendo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, el realizar control integrado de cambios es un proceso que se va a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, todo lo que sea recomendaciones de cambio, acciones correctivas, preventivas y reparación de defectos son evaluadas y son aprobadas o rechazadas. Acá también hay una idea de cómo interactúa, digamos, realizar el control integrado de cambio con los demás procesos propuestos por el estándar del PMBOK. Es decir, de qué procesos estoy recibiendo información
y qué información recibo y a qué procesos envío información. Básicamente, en realizar el control integrado de cambio, voy a recibir como entradas solicitudes de cambios. Y luego de pasar por este proceso, esas solicitudes de cambio son, si son aprobadas, van a impactar en dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, en controlar la calidad, controlar las adquisiciones, entre otros. Bueno, para controlar algunos tips de este proceso, ¿no? Para controlar los cambios en un proyecto, el director del proyecto debe dedicar tiempo a la gestión de riesgos, establecer reservas de tiempos y costos adecuadas, porque todo cambio necesariamente puede llegar a impactar en el tiempo y los costos, contar con un proceso para controlar los cambios y siempre seguirlo, respetarlo, tener claros los roles y responsabilidades para aprobar esos cambios y permitir que solo los cambios aprobados sean agregados a las líneas base del proyecto. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito, yo les quería compartir acá, para compartir un link para leer algo, ¿cómo podríamos hacer? Por el chat, para que las chicas lean, ¿o querés proyectarlo, Adriana? Lo quería proyectar. Y entrarlo a tu, o sea, abrirlo en un buscador y compartir el buscador. Tengo que salir de la pantalla completa, ¿no? Si quieres compartirme el enlace, pásamelo por el chat y yo lo abro, no hay problema. Pásalo por aquí por el chat y yo voy compartiendo. Pero... Sí, el tema es que no lo tengo, no puedo acceder yo porque tengo la pantalla completa. Necesito que la pantalla esta sea más chiquita. Ah, deja de compartir, entonces, deja de compartir así se te habilitan todas ahí las... está. Porque hoy encontré algunas cosas interesantes en el... Lo pongo acá, así lo compartimos juntos, lo leemos. Dale, ahí lo abro, dame un segundo. Es un blog de una persona que fue uno de los que formó el capítulo Buenos Aires del PMI, digamos. Y me pareció que es un lenguaje muy coloquial, muy sencillo, y me pareció interesante compartirlo para debatirlo entre todos. Que lo leamos, no sé, espero que no se aburran. ¿Este es, Adri? Sí. Dice, resolver no solo planear. Les voy leyendo y cualquier cosa paramos y discutimos. Dice, ¿cuántas veces escuchamos más vale prevenir que curar? Parece que este dicho permeó en las prácticas de dirección de proyectos. Si comparamos el énfasis que ponen en la planificación, prevenir, y lo poco que se ocupan de la resolución de problemas, curar. Planificar es importante, pero ¿no estamos demasiado indefensos cuando se nos enferma un proyecto? Esto que vimos, este grupo de monitoreo y control, este proceso de monitoreo y control, lo que hace es medir la salud del proyecto. Entonces, esta persona, Orlando, se plantea si estamos indefensos cuando se nos enferma un proyecto. Entonces, compara la información que te llegó sobre planificación, dice, o los procesos que hay sobre planificación, con la que recibiste sobre resolución de problemas. ¿No hay una desproporción exagerada? Por ejemplo, en la sexta edición del PMBOK, la mitad de los procesos detallan prácticas de planificación, mientras que la resolución de problemas está atomizada en los procesos de ejecución y de monitoreo y control. Se menciona apenas unas docenas de veces, básicamente como una habilidad de dirección o de liderazgo. Se describen un par de apartados que juntos ocupan menos de 3 de las 726 páginas del libro. Ahora piensa en la realidad de tus proyectos. ¿Cuánto tiempo dedicas a planificación y cuánto a lidiar con problemas? ¿Puedes pensar que cuanto más y mejor planifiques, menos problemas tendrás?
Pero ¿cuántos aparecerán de todas formas? ¿Cuánta habilidad y recursos para el manejo de problemas sientes que tienen tú y tu equipo? Y tal vez lo más relevante es cuál es la actitud frente a los problemas. Una aclaración. Con problema me refiero a incidente, palabra poco usada, es decir, cuando algo inesperado sucede o algo previsto no sucede y nos impacta negativamente. Mientras escribía este artículo, el corrector ortográfico marcaba como incorrectas muchas palabras correctas. Yo iba a la pestaña de revisión de Word y seleccionaba español. Se desmarcaba el error, pero en párrafos nuevos volvía a ocurrir lo mismo. Entonces decidí mirar más detenidamente la ventana para seleccionar el idioma y descubrí el botón para establecer el idioma por defecto y la casilla para detectar el idioma automáticamente. Allí estaba lo que debía cambiar si quería evitar que el problema volviese a aparecer. Una cosa es aceptar que vamos a enfrentar riesgos y problemas, y otra diferente es resignarnos y esperar hasta que aparezcan. En el primer caso, tenemos la chance de ir apertrechándonos para enfrentarlos cada vez mejor. El conocimiento sobre cómo lidiar con problemas, Internet mediante, está a un clic, pero luego necesitamos decidir qué hacer con él. Si tienes la sensación de que la solución de problemas tarda demasiado, que se repiten los mismos problemas, que no se acepta la responsabilidad por la creación o falta de solución de problemas, que hay demasiadas excusas, entonces te convendría revisar el método en uso para gestionar los problemas y los riesgos. En general, los sitios como el que cito arriba proponen un esquema de tratamiento. Por ejemplo, definir el problema, generar ideas de resolución, evaluarlas y seleccionar una e implementar la solución. También suelen recomendar que esto se haga en equipo, es decir, interactuando. Sin embargo, en el día a día de los proyectos, la gestión de los problemas está amalgamada con las acciones técnicas y con las de monitoreo y control. Es difícil identificar qué hacemos específicamente para gestionar los problemas. Creo que conviene contar con un método y una herramienta para dar tratamiento a los problemas. No me refiero a incidentes técnicos, bugs de código o ladrillos mal puestos, sino a cosas como demora de suministros, errores de estimación, pobreza de desempeño y otras por el estilo. Sin un método para tratar asuntos como estos, suelen aparecer más problemas de los que podemos ir resolviendo. Si opina lo mismo, podría interesarte mejorar la forma en que gestiona los problemas. Entonces las ideas siguientes tal vez te sirvan. Para el trabajo predictivo que ocurre en una estructura piramidal, por ejemplo, podemos hacer sesiones frecuentes con el equipo del proyecto y contar con un método de escalamiento. Eso significa que en una estructura piramidal donde, digamos, puede ser que el equipo no tome las decisiones finales, sino que tenga que consultar, eso sería escalar, consultar con alguien que está por arriba en la organización, por arriba de ellos. Usar alguna herramienta para registrar la aparición de cada problema, desafía la claridad de definición de cada problema, buscar consenso en la identificación de causas raíz y acciones de resolución, define un dueño de cada acción y fecha de cumplimiento, mantén la historia de cambios de estado de cada problema y los planes de acción frente a cada nuevo estado a medida que sesionas con tu equipo. Y para el trabajo adaptativo, que son las propuestas de los marcos ágiles, impulsa el principio de propiedad compartida por todo el equipo respecto de problemas y acciones de resolución. En general, los marcos ágiles tienen una manera más horizontal y colaborativa de trabajo. Observar que esa mentalidad exista realmente, si no fuera así, introducir algún componente del enfoque predictivo y continúe insistiendo en el cambio de mentalidad. Verifica que los problemas en proceso de resolución se incorporen en el backlog y si hubiera alguna resistencia o barrera, incorpora algún componente del enfoque predictivo y continúa insistiendo en el enfoque ágil. Como ves, son ideas simples, tal vez trilladas, aunque no fáciles de instalar en la práctica. Depende mucho de cuán convencido estén tú
y los otros involucrados respecto al valor que ellos aportan. En eso pesan las opiniones y personalidades de los involucrados. Algunos directores del proyecto buscan que todos los problemas y riesgos pasen por un método como el descripto. Esto resulta demasiado pesado, las sesiones se hacen eternas, se malgasta el tiempo de muchos y la gente termina fastidiándose. En el otro extremo están los que sienten que les alcanza con lo que apuntan en un anotador o se manejan con notas adhesivas. Incluso escuché: no necesito anotar nada porque tengo muy buena memoria. Lo cierto es que todos los proyectos se enfrentan problemas y el equipo tiene, adecuada o no, una manera de manejarlos. La habilidad para hacerlo es clave para el éxito del proyecto. Sin embargo, esa habilidad se da por descontada en muchos casos. Se la toma como algo intrínseco de las personas, no como un método de implementar e ir perfeccionando con la experiencia. Por supuesto, muchos problemas son de rápida resolución en el lugar y por las personas directamente involucradas. No necesitan someterse a un tratamiento descripto. Pero hay problemas que requieren una secuencia de acciones. Involucran distintas personas en varios sectores de la organización o de terceros. En esos casos, la responsabilidad se diluye, aparecen las demoras, las excusas, las fricciones y otros defectos de los problemas sin resolver. Sin un método para lidiar disciplinadamente con los problemas que no pueden resolverse rápidamente, el éxito del proyecto queda comprometido. Quien gestiona queda desarmado para dar seguimiento y muy expuesto cuando debe rendir cuentas. Y no sé si sigue más. En conclusión, la perspectiva académica es muy profusa en prácticas de planificación, pero escasa en la gestión de problemas. Los problemas reales de los proyectos son tratados poco disciplinadamente. Se espera que las personas tengan la habilidad para hacerlo y se descuida el método. En ese contexto es difícil aprender e ir mejorando la gestión de problemas. Este artículo propone varias ideas para lidiar mejor con los problemas, tanto para el ambiente predictivo, que es lo que nosotros estamos viendo, como para el adaptativo. Bueno, yo le quería compartir, a mí me había parecido bastante claro, un lenguaje bastante coloquial y bastante claro este artículo, y se los quería compartir para que sea un disparador, y ahí tiene la referencia del blog de esta persona que si quieren seguir indagando. No sé si tienen alguna pregunta. No, se entendió todo muy bien. Bueno, entonces un poco vamos a hablar esto de los incidentes o problemas que mencionaba recién esta persona Orlando en su artículo, ¿no? Que es, a lo largo del ciclo de vida es esperable que el director del proyecto enfrente problemas, inconsistencias, conflictos que ocurren de manera inesperada, ¿no? Y que requieren alguna acción para que no impacte en el desempeño del proyecto. O sea, el impacto lo tenemos que medir como directores del proyecto en todos los aspectos, en el cronograma, en el costo, y también, fundamentalmente, yo considero en la motivación del equipo, ¿sí? Porque un equipo que quizás empieza a tener frustración, no va a trabajar con la misma energía que un equipo que siente que los problemas, que puede lidiar con los problemas que acontecen, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas nosotros tenemos el registro de incidentes. Son incidentes que van ocurriendo a lo largo del proyecto que no son los que nosotros contemplamos en la planificación de los riesgos, ¿no? Este registro de incidentes se puede convertir... Ay, no sé si... ¿No puedo avanzar? Este registro de incidentes, cada organización puede tener su formato, cada persona puede tener su formato específico, digamos, cada equipo puede tener su formato específico, pero debería incluir el tipo de incidente, quién planteó y cuándo, en qué momento del proyecto, la descripción de ese incidente, cuál es la prioridad, quién está asignado al incidente, la fecha límite de resolución, el estado de solución final.
Básicamente, en un proyecto, si nosotros nos tomaríamos el tiempo de llevar un registro de incidente, básicamente lo que vamos a tener es más conocimiento para el siguiente proyecto. Por ejemplo, si hubo una tarea que nosotros cuando la planificamos consideramos que la expertise de por ejemplo, de un junior, de una persona recién iniciada, era suficiente, y luego en el devenir de la tarea se complejizó y tuvimos que recurrir a una persona con más experiencia para que haga un proceso de mentoring a ese junior, lo que nos va a quedar en el registro de incidente es ese aprendizaje para la siguiente vez que tengamos que estimar una tarea que consideremos análoga a esta que nos produjo el incidente. También en proyectos personales nosotros podríamos tener un registro de incidentes. Supongamos que nosotros tenemos el proyecto de rendir una materia y bueno, es un proyecto que tiene un tiempo, tenemos una fecha para rendirlo, tiene un alcance, todo el contenido de la materia, y supongamos que nosotros tenemos planificado estudiar 2 horas por día. Todos los días estudiar 2 horas por día. Pero como bueno, en nuestro día trabajamos y tenemos que cumplir con otras tareas, otros roles, vamos a estudiar, supongamos, de las 7 de la tarde a las 9 de la tarde, o sea, de las 7 a las 9 de la noche. Y para estudiar, requerimos tener luz eléctrica, no tenemos la luz del día. Entonces, se puede plantear un tipo de incidente que hay un corte inesperado y un día no puedo estudiar. Entonces, en este caso depende todo de mí, no hay un equipo, pero yo puedo tener como registro de incidente esto que sucedió para la siguiente materia que prepare, contemplar que me puede llegar a pasar, y a lo mejor eso que en esa materia que yo preparé no la contemplé como un riesgo, ahora en esta nueva materia que voy a preparar la contemplo como un riesgo. Entonces a lo mejor digo, bueno, ¿qué pasa si sucede que durante 2 o 3 días se corta la luz en la hora que yo no puedo, que yo tengo asignada para estudiar, entonces no puedo estudiar? Y bueno, lo que pasa es que yo me tengo que asignar a las siguientes horas de la semana 1 hora más de estudio, por ejemplo. Esa sería una resolución de ese incidente que cuando preparé la primera materia era un incidente porque no lo había contemplado como un riesgo, y a lo mejor cuando preparo la segunda materia ya lo considero como un riesgo, porque hice el aprendizaje, ¿no? Y ¿cuáles son las solicitudes de cambio? Es una propuesta formal para modificar cualquier documento o entregable o la línea base. Línea base creo que ustedes lo vieron en planificación. Había una línea base de alcance donde está el documento de alcance del proyecto, el enunciado de alcance del proyecto, la estructura de desglose de trabajo, después hay una línea base de costo, una línea base de cronograma. Entonces puede haber, debido a este desempeño del proyecto, puede haber necesidades de modificar esa línea base. Cuando se detectan problemas durante la ejecución del trabajo, se pueden presentar solicitudes de cambio. Entonces se pueden modificar las políticas o procedimientos del proyecto, el alcance del proyecto o del producto, el costo, el cronograma o la calidad del proyecto. En realidad no sería aconsejable que sucedieran estas cosas, pero cuando suceden y tengo que hacer un cambio, tengo que fijarme en el impacto que ese cambio produce en mi proyecto. Entonces, las solicitudes de cambio pueden ser acciones correctivas, es decir, lo que quiero con esto es corregir el desempeño del trabajo. Por eso es una actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto, con lo que tenía planificado. Es decir, en un instante de momento del proyecto comparé lo que está sucediendo contra lo que tenía planificado y tengo la necesidad de aplicar alguna acción correctiva. Que puede ser, por ejemplo, como en el caso que cité, de una tarea que se estimó de X tiempo, pero justo la persona que tenía para asignar, porque no había otra persona, era una persona con poca experiencia, entonces esa tarea veo que me está llevando más tiempo del que se había estimado. Puede ser que yo pueda, como acción correctiva,
conseguir una persona con más experiencia que ayude a esta persona a terminar su tarea en tiempo. Entonces, esa sería una acción correctiva, ¿no? Por supuesto, tengo que conseguir una persona con más experiencia, pero supongamos en un mundo ideal que la consigo y la puedo traer a mi proyecto y decir, bueno, sentate con esta persona que tiene poca experiencia en tal tema y ayudarlo, así termina la tarea en tiempo. Una acción preventiva es una actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. Eso podría, algún ejemplo de acción preventiva, a ver, no se me ocurre, a ver si se les ocurre a ustedes alguna. Bueno, podría ser que, por ejemplo, esta tarea que yo contaba recién, que estaba en curso y que estaba demorando, que yo veía que podía demorar más tiempo del que se había estimado, haya una tarea similar más adelante en el proyecto. Entonces, a esa persona que yo traje ahora para que ayudara a la otra persona del equipo que tenía poca expertise, la comprometo más adelante en mi proyecto para que esté presente en esa tarea que es de análoga complejidad a la actual. Entonces, sería una acción preventiva. Yo con eso prevengo que el proyecto en ese momento del tiempo tenga las mismas dificultades que estoy teniendo ahora. La reparación de defectos sucede cuando tengo algún defecto en el producto, hay una no conformidad en alguno de los componentes, y actualizaciones que, como yo les comentaba, siempre que existe una actualización en algún documento del proyecto, tengo que formalmente hacer esa actualización y comunicarla a los interesados, y además, como director de proyecto, en la siguiente vez que esté monitoreando y controlando el trabajo del proyecto, tengo que controlarlo con la actualización, porque si no estoy controlando con una foto que ya no es más la actual. O sea, cuando algo se modificó en alguno de los documentos del proyecto, ese documento modificado pasa a ser el contra el cual yo me fijo para analizar el desempeño del trabajo del proyecto. Bueno, acá un poco resumiendo la taxonomía o la clasificación de los cambios, ¿no? Acciones correctivas, preventivas, la reparación de defectos y requerimientos de cambios aprobados. Bueno, ¿cuándo hacemos acciones correctivas en nuestro proyecto? Por ejemplo, en el proceso que vamos a ver en un rato más, que se llama validar el alcance, que, por ejemplo, nos reunimos con el cliente y para obtener la aceptación de los entregables intermedios, y quizás haya alguna acción correctiva que hacer, ¿no? En general, cuando me reúno con el cliente para validar el alcance, yo ya pasé por el proceso de control de calidad, yo voy con un producto que pasó por los procesos de control de calidad del equipo que está fabricando o trabajando en ese entregable. Pero puede ser que el cliente encuentre algo que no lo satisface, entonces puede iniciarse en ese momento una acción correctiva. Una acción correctiva también es cuando mido el rendimiento del proyecto contra la línea base, cuando, por ejemplo, me doy cuenta que hay muchos riesgos que no identifiqué y que están sucediendo y que me están demorando, están haciendo que el proyecto no cumpla con el desempeño que se había planificado. Y cuando estoy verificando los entregables contra estándares de calidad, pueden surgir acciones correctivas. Y algún ejemplo de acciones preventivas podría ser esto de, por ejemplo, lo que mencionamos antes, yo conozco o estoy viendo que hay una tarea que requiere el conocimiento o se complejizó, ¿no? en el momento que la consideré, que la consideramos en el equipo, no ponderamos que tenía una dificultad y que había miembros del equipo que no le iban a poder resolver.
entonces conseguí una persona que asistiera o hiciera un proceso de mentoring para que el equipo aprendiera. Entonces, si veo que hay una tarea similar más adelante en el proyecto, comprometo a esta persona para que vuelva a estar presente. Otra acción preventiva es organizar capacitaciones para el equipo del proyecto. Si alguna persona me comenta que, del equipo comenta que consiguió un trabajo y en 2 meses deja la organización. Entonces son acciones preventivas que puedo, como director de proyecto, emprender para que no impacte en el desempeño del proyecto. Si ustedes quieren, en este momento abrimos la discusión para acciones preventivas que se les ocurran que podrían hacer el proyecto de su vida diaria, y si no, seguimos. No sé cómo estamos de tiempo. Adri, Adri, nos quedan 15 minutos. Ah, sí, bueno. justo. Bueno, acá un Estamos medio poquito cojos de... el tiempo. Acá los pasos para la realización de cambio. A mí me gusta, o yo cuando visualizo el proceso en sí, entiendo rápidamente lo que estamos hablando. Es decir, sería, en general, nosotros como directores del proyecto tenemos que prevenir la causa raíz de los cambios. A ver, hay cambios en el producto que pueden ser beneficiosos para el producto porque podemos llegar a competir en el mercado con algo que inicialmente no se había planificado, ¿no? O no se había planteado. Eso no sería un cambio, quizás haya que ajustar costos y cronogramas ahí, pero la causa raíz de los cambios se debe básicamente a cuando hicimos un proceso pobre de identificación de riesgos. Entonces ahí puede ser el origen de muchos cambios que se soliciten. Entonces, una vez, ese sería el primer paso. Después habría que identificar el cambio, analizar cómo impacta ese cambio en el proyecto y en el producto, crear la solicitud de cambio. Siempre una solicitud de cambio debe pasar por realizar el control integrado de cambios, y después se ajusta el plan de administración de proyecto, las líneas bases, se gestionan las expectativas de los interesados informándole qué pasó, el cambio, por qué fue aprobado, y se gestiona el proyecto de acuerdo al nuevo plan. Bueno, otro proceso que vamos a estar mirando mientras estemos haciendo el monitoreo y control del proyecto es validar el alcance. El producto, digamos, el proyecto tiene un producto final, pero en general hay entregables intermedios que se van a generar por el trabajo del proyecto, ¿no? Entonces, lo que se hace es sentarse con el cliente y se valida ese entregable intermedio. Y este proceso es importante realizarlo y documentar el entregable intermedio que se validó, porque puede ser que el proyecto se cierre tempranamente porque la organización se queda sin fondos o porque ya no es más viable en el mercado, si es una organización que gestiona proyectos de innovación, puede ser que haya algo que estaba planteado que ya no tiene sentido sacarlo al mercado. Entonces, los entregables intermedios tienen que estar validados por el cliente y validados formalmente porque sirven quizás para otro proyecto. Sin irnos a una organización que esté en el mercado con proyectos de innovación. En los proyectos personales, supongamos que tengo el proyecto de construir una casa propia. Y yo voy con un arquitecto, el arquitecto me hace un plano, me hace un prototipo, lo que hemos acordado, y resulta que en ese momento yo había planteado que iba a tener un préstamo, que iba a acceder a un préstamo para construir la vivienda, y por algún motivo me denegan el préstamo. Pero para mí es importante tener los planos, que el arquitecto me entregue los planos que hizo hasta ahora, me entregue algún prototipo que hizo hasta ahora, porque quizás yo puedo realizar mi solicitud de préstamo a otro banco y ya tengo ese entregable intermedio, lo tengo en mi poder. Por eso es importante realizar este proceso, digamos, en proyectos en una organización y en proyectos de la vida real. O sea, lo que produje hasta ahora en el proyecto es importante que sea validado formalmente. Entonces, ¿qué vamos a obtener cada vez que hacemos este proceso?
un entregable intermedio aceptado, puede haber solicitudes de cambio que por supuesto van a entrar al proceso de realizar el control integrado de cambios, y puede haber una actualización de los documentos del proyecto. Y sobre todo, cada vez que visitamos un proceso de los que propone el estándar del PMBOK, lo más importante es la experiencia y el conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, la validación del alcance siempre la realizamos al final de cada fase del proyecto y durante el grupo de seguimiento y control. Y en general, antes de ir a validar el alcance, los entregables intermedios pasan por el proceso de realizar el control de calidad. Yo no me puedo sentar con un cliente cuando tengo un entregable que no pasó por el proceso formal del control de calidad, porque pueden surgir errores que es mejor que los atrape antes, ¿no? Bueno, acá surge el tema de reparación de defectos, es decir, cuando se controla la calidad de un entregable intermedio, si hay algún defecto o acción correctiva, los reparo y vuelve a entrar a controlar la calidad de los entregables, y si no, pasa al proceso de validar el alcance. Básicamente esto, para las chicas que están orientándose al área tecnológica, en general los equipos que hacen el desarrollo del software hacen controles unitarios y controles integrales, o sea, testeos unitarios y testeos integrales. Entonces, un poco es esto, validar el alcance es esto, o sea, yo, antes de entregar una porción de funcionalidad del software al cliente, el equipo pasa por un testeo unitario y un testeo general, y después recién me siento con el cliente a verlo. Y ahí el cliente puede ser que haya, que decida que, bueno, necesito un cambio que no lo había pensado y que ahora vi un software similar al que yo estoy pidiendo que tiene esa funcionalidad en esta parte y quiero incorporarla. Y ahí surgiría la solicitud de cambio. Pero cuando me siento con el cliente a validar un entregable intermedio, tiene que haber pasado, en el caso de desarrollo de software, tiene que haber pasado por todos los testeos unitarios y generales que realiza el equipo de desarrollo. Y como, no sé si lo habrán visto ya, pero la calidad no es algo que se realiza al final de un proceso, sino que la calidad hoy la debemos realizar durante todo el proyecto. Es algo importante durante todo el proyecto, conservar la calidad del trabajo y del producto. Bueno, controlar el alcance, se ocupa de controlar los cambios en el alcance, para que solo los cambios aprobados en el proceso de realizar control integrado de cambios se concreten. Siempre que controlemos el alcance, lo vamos a comparar contra el enunciado del alcance y en contra el acta de constitución de proyecto. Vieron que ustedes en el acta de constitución de proyecto hay un ítem que es lo que comprende el proyecto y el producto y lo que no comprende. A mí me pasó como experiencia, cuando estaba iniciándome en esto de la dirección de proyecto, que quedé a cargo de un proyecto que era armar un sistema de seguimiento de los expedientes legislativos de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, y era mi primera experiencia, estaba chocha con esto de coordinar un proyecto, y me súper, en el medio del proyecto me di cuenta que no había contemplado la migración de datos existentes. Entonces, por supuesto, no tenía ni el acta de constitución del proyecto, ni sabía de todas estas tecnologías, de estas herramientas con las que podía contar. Pero siempre que controlemos el alcance, tenemos que ir al acta de constitución del proyecto. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estamos en un desarrollo de software y ya hay aplicaciones preexistentes en la organización, en el acta de constitución del proyecto deberíamos comentar si el proyecto que estamos desarrollando o el desarrollo de software que estamos realizando contiene la migración de datos existentes o no. Que por supuesto puede ser un proyecto en sí mismo, ¿no? Porque cuando en general se desarrollan nuevos proyectos nuevos productos de software, en general se cambia modelo de datos, se cambian un montón de cosas. Entonces, migrar datos existentes requiere de un proyecto en sí mismo.
Bueno, a lo largo del... Es importante que ustedes alcancen a ver las diferencias entre el alcance del producto y el alcance del proyecto. El alcance del producto son características que definen al producto, servicio o resultado del proyecto. Mientras que el alcance del proyecto es el trabajo que tenemos que realizar para entregar ese producto, servicio o resultado. El alcance del producto lo medimos contra los requisitos del producto, mientras que el alcance del proyecto lo medimos contra el plan de proyecto, el enunciado de alcance, la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de la estructura de desglose de trabajo. Bueno, y acá un poco algo que ya adelantamos sobre conceptos sobre alcance, el gold plating, que significa agrego un cambio sin informar que lo agregué, ¿no? Entonces, eso ocasiona una especie de descontrol en el equipo, es decir, yo no puedo, como miembro de un equipo de proyecto, no puedo agregar un cambio porque me parece que al cliente le puede llegar a gustar. Todo cambio debe pasar por el proceso de realizar el control integrado de cambios. Aún en los marcos ágiles que abrazan el cambio, los cambios son incorporados a la pila de productos y quizás si hay un cambio que se integra a la pila de productos, cae otra funcionalidad. Es decir, no es, las metodologías ágiles abrazan el cambio, pero también dentro de una estructura. Y el concepto de scope creep es cuando hay que el alcance es inestable y los requerimientos de cambio están descontrolados. Es decir, vienen cambios de todos lados, quizás es porque no se hizo análisis de riesgo. Eso es una corrupción del alcance. Bueno, dentro del grupo de proceso de monitoreo y control también está el control de cronograma, que en realidad lo que hace siempre es ver el estado actual del cronograma contra lo que se había planificado, si es oportuno reestimar componentes restantes del proyecto. Puede ser que el proyecto haya tareas que sea la primera vez que se realizan en la organización, y en el momento de estimar yo no tenía ningún conocimiento o no había personas expertas en esas tareas que me pudieran estimar fehacientemente cuánto dura una tarea. Entonces puede pasar que en un proyecto suceda una situación así, entonces llega un momento determinado donde tengo que reestimar componentes restantes. En este momento también se miden variaciones con respecto al cronograma planificado. Se puede considerar nivelar los recursos en el cronograma y se identifican necesidades de cambio incluyendo acciones preventivas. Algunos ejemplos vimos de acciones preventivas. Entonces, se va a obtener información del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio y pronósticos o proyecciones. Bueno, muchas veces hay variaciones del cronograma que impactan. Hay variaciones, digamos, de estimaciones que impactan en el cronograma, pero siempre el cronograma se va a ver impactado o modificado si esas variaciones están en tareas o actividades que están en el camino crítico. Creo que eso algo vieron en planificación, ¿no? De camino crítico. No sé si yo no alcancé a ver ese día estar presente en toda la clase, pero... Bueno, controlar los costos también. Como director de proyecto tenemos que controlar lo que se había planificado contra lo que está sucediendo realmente. Y ver, digamos, y tomar acciones para controlar el proyecto e influenciar en los factores que crean cambio a la línea base de costo del proyecto. En general, cuando estamos en las organizaciones y hay proyectos, en general tenemos un flujo de fondos que tenemos que que va acompañando digamos, el devenir del proyecto. Entonces, tenemos que estar controlando si ese flujo de fondos va a estar de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir necesitando en el momento específico del proyecto, y muchas veces puede pasar que el valor, digamos, lo que hemos conseguido hasta ahora, a lo mejor para conseguir el alcance que conseguimos en este momento, gastamos más dinero de lo que habíamos planificado. Entonces ahí tendríamos que hacer algunos ajustes. El control de riesgo
se ocupa de identificar nuevos riesgos, se ocupa de evaluar la efectividad del plan de gestión de riesgos. Como dije anteriormente, si los riesgos tienen un momento en el proyecto, algunos riesgos que hemos identificado, hay momentos en el proyecto que pueden suceder. Si ese momento del proyecto ya pasó, es oportuno que yo no siga chequeando ese riesgo, qué pasó con la vida de ese riesgo. Determinar si los supuestos que establecí en el acta de constitución de proyecto siguen siendo válidos. Asegurar que todos los procedimientos que establecí para el seguimiento de los riesgos y la gestión de los riesgos se estén siguiendo. Reevaluar qué pasa con el riesgo, la identificación, el análisis cuantitativo y cualitativo. Estar pendiente de los cambios, incluyendo las acciones correctivas. Crear una base de datos de riesgo, esto es fundamental. Básicamente, una organización tiene que tener un repositorio de conocimiento, por varios motivos. Porque la gente puede irse de la organización, porque la experiencia que tenemos en los proyectos sirve para nuevos proyectos, y porque el conocimiento que se distribuye es un conocimiento que está vivo, que puede ir creciendo y aumentando. El conocimiento que está en una persona está en esa persona nada más. Entonces, la base de datos de estimaciones de tareas, de estimaciones de costos, de riesgos, es importante que una organización tenga. Y si es un proyecto personal, también tengo que tener, poder hacer el aprendizaje de un proyecto personal que hice en mi vida, para que en el siguiente proyecto personal lo pueda tener como una fuente, de experiencia, y como una fuente como algo incorporado en mis recursos, para poder hacer un proyecto más viable esta próxima vez. Bueno, básicamente era lo que yo tenía para compartir. No sé si hay algunas preguntas, si queda tiempo, creo que... Te quedan 3 minutitos, Adri, por si querés hacer un cierre, y ahí abrimos el espacio de preguntas. Bueno, yo me sentí algo cómodo y algo no, porque bueno, siempre genera nervios transmitir y saber si uso el lenguaje adecuado, si un montón de cosas que van surgiendo, ¿no? Pero bueno, espero haber sido lo más clara posible. Si la presentación va a estar compartida, y además esta persona de la cual leímos este artículo, hay sugerencias de otros artículos para leer, así que bueno, ese es... Muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias por compartir. Es la parte más difícil que tiene, por más que todo por el lenguaje que utiliza, la metodología y por supuesto la información que uno puede utilizar para los procesos de cierre, pero son sumamente necesarios para el desarrollo de los proyectos. Te agradecemos en parte del equipo de PMI, por supuesto de Chicas en Tecnología también, Adri, por tu tiempo, por tu disponibilidad, y gracias por sumarte a las speakers que han podido compartir con nosotros estos 3 jueves que hemos compartido con las chicas, así que muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir con todos el conocimiento que tenemos. Les consulto, chicas, ¿ha quedado alguna pregunta, algo vigente con respecto al cierre de los proyectos? ¿Quieren levantar la mano, escribir? Acá, mira, tenemos uno de... Es una pregunta me parece que más del contenido. Ahí Fer hace una pregunta, me parece que más del contenido, más allá del cierre, antes de pasar a la evaluación, que pregunta, ¿cuál es el riesgo más común que se da en una dirección de proyecto? Para mí el riesgo más común es que no haya administración de riesgo. Claro. El punto Que nadie se ocupe. Que nadie se ocupe, o que hagan lo que muchas veces hacen, bueno, si aparece vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Claro, exactamente. Hasta en los proyectos personales, yo muchas veces, cuando he enseñado, decía, ustedes que están en un momento que pueden llegar a empezar una carrera universitaria es un proyecto que requiere, va a tener una duración,
y va a tener un cronograma, y va a tener un costo, y va a tener una energía de ustedes, y bueno, administrar riesgo. ¿Y cuál es uno de los riesgos que puede pasar? Y bueno, la desmotivación, el cansancio. Entonces, ¿cómo puedo hacer para prevenir eso? Y buscar una persona que haya pasado por lo mismo y me diga cómo lo resolvió. Decir, bueno, saber que determinadas cosas ya no voy a tener todo el tiempo para el tiempo de ocio que tenía antes porque voy a tener que estudiar más. Bueno, ese es el riesgo. ¿Voy a poder sostener eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo puedo hacer? O sea, para mí, administrar riesgos de un proyecto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, porque no tener en cuenta puede ser fracasado un proyecto. Fíjense los 2 ejemplos o 3 ejemplos que vimos. Hay otro ejemplo en la historia argentina, la papelera de Gualeguaychú, por ejemplo, fue un evento que también, porque no hubo un interesado y no se gestionó ese interesado, pasó a ser un riesgo, estuvo detenido un montón de tiempo, ¿se acuerdan? Con todas las idas y vueltas y política y qué sé yo, y estuvo detenido un montón de tiempo y no, en ese momento no se gestionó un interesado que era la gente de Gualeguaychú, que consideraba que había una contaminación del río, algo así, era en ese momento la cooperadora. ¿Fue 2005, 2006? Sí, claro. Yo creo que las chicas no estaban, algunas no estaban ni vivas, así que yo creo que no se deben ni acordar de las papeles. Pero digo, no se administró, para mí el riesgo más común es no administrar riesgo, porque esto de pensar que siempre va a aparecer la solución mágica y que nos va a permitir zafar, ¿no? Es como, por ejemplo, vos harías un viaje de más, saliendo de tu ciudad, yendo a otra ciudad sin goma de auxilio. A nadie se le ocurre hacer eso. Creo que a nadie se le ocurre. Lo he hecho. O sea, lo he hecho y me he ido mal. Claro. Sí, claro. A mí me parece. Y por eso sirve tanto que una organización, o si es un proyecto personal, tengamos como un aprendizaje de lo que nos ha pasado. Por eso sirve tanto. Ahora siempre reviso y sé dónde está la goma de auxilio. Ahora sí. Antes no sabía dónde estaba. Literal que no sabía. Porque viste que los autos la tienen en el baúl. Sí. Pero la camioneta yo no sabía dónde estaba. Yo tengo una camioneta Hilux y no sabía dónde estaba. O no, él estaba conmigo ese día. ¿Y a dónde estaba? Fue muy difícil encontrarla, pero la encontramos. Después no sabíamos qué hacer, o sea, ya habíamos solucionado un riesgo que era encontrar la goma de auxilio, ya la teníamos. Y el próximo riesgo fue, ¿y qué hacemos con ella? ¿Cómo la cambiamos? ¿A dónde está el gato? ¿A dónde está el guinche? Y ya está, se soluciona la vida. Claro, no, eso te iba a decir, problema? que yo tengo que salir. En una zona donde no había cobertura. Señal, no había señal. No, claro, no había ese es el tema, o sea, por ejemplo, para una acción preventiva como conductora es tener un seguro del automóvil, la licencia de conducir al día y la BTV, porque si no el seguro no me cubre nada de todo eso. Entonces, eso es administración de riesgo. Sí, te la debo. Ahí me la llevé a marzo yo, ahí en ese momento. Después, bueno, gracias a Dios siempre hay seres colaborativos y solidarios en las rutas argentinas que, bueno, nos supieron solventar a Noelia. Y muchas veces los riesgos vienen de interesados no identificados. Muchas veces vienen de eso. Muchas veces, y de no delimitar el alcance también. Son muy comunes. Cuando vos no delimitas muy bien el alcance o no haces una muy buena gestión de interesados, de stakeholders, ahí seguramente te perdiste varios riesgos. Sí, porque esto, nuevamente repito, que el tema de los marcos ágiles, si bien dicen bienvenido al cambio, seguro que si entra si entra un cambio con ese tiempo y ese costo que tiene asignado el proyecto, otra cosa se negocia que otra cosa de menor prioridad cae. No es que hago todo. No. Siempre acuérdense que tengo una restricción importante que es el tiempo y el costo. El tiempo porque muchas veces salir al mercado oportunamente hace la diferencia. Y el costo porque las organizaciones no tienen recursos infinitos. Entonces... Eso es una realidad. ¿Alguna consulta más, chicas?
No, creo que quedó